Bienvenidos y bienvenidas a Construyendo Futuro, un medio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Tenemos como invitado este día a el abogado Mauro Andino Espinosa para tratar el tema sobre la destrucción institucional y el Estado fallido en Ecuador. El abogado Eh, obtuvo en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador la especialidad superior en Derecho Constitucional, en la Universidad San Francisco de Quito la especialidad superior en Consultoría Política y Gestión de Gobierno, Comunicación Política y Gestión Pública, y en la Universidad Complutense de Madrid el masterado en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos, Derecho Electoral. Adicionalmente, ejerce la cátedra en varias universidades. Adelante, Carlos Julio. Bien, buenas noches. En una primera parte, pues yo quisiera plantearle al doctor Andino la inquietud respecto de el Estado constitucional de derecho que tenemos actualmente en el Ecuador. Prácticamente yo diría que desde el gobierno anterior, en la época de Lenín Moreno, se ha venido gobernando a base de decretos ejecutivos que en el fondo han sido una gran cantidad de ellos violatorios de la Constitución. Y en definitiva no se ha respetado la Constitución de la República. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, lo que ha pasado también en el sistema judicial, en el que pues se han llevado adelante muchas demandas, denuncias que han afectado directamente a los líderes de la Revolución Ciudadana. Esa es la realidad. Y allí también han habido sentencias que han dejado mucho que desear y llegamos en estos días, apenas hace 2 días nos enteramos que en el famoso caso contra Rafael Correa, eh, y también en el caso de Jorge Glass, la justicia en Brasil ha declarado nulo toda esa cooperación eficaz que hubo entre la justicia brasilera y la justicia ecuatoriana. Entonces, en este escenario, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestro Estado de Derecho, abogado? Muy buenas noches, un saludo cordial, gracias por la invitación. Creo que es importante contextualizar, entender primero la vigencia y el sentido en sí mismo del Estado. El Estado es una invención, producto de la imaginación del ser humano, no es algo tangible que uno pueda palparlo o sentirlo en términos de una cosa que uno pueda mirar y que uno pueda sentir, pero lo que conocemos como Estado es ese conjunto de instituciones que tratan de darle un orden a la sociedad y que se construye, que se origina, reitero, producto de la invención, de la imaginación del ser humano, con la finalidad fundamentalmente y en un primer momento para garantizar la paz social, para darle orden a ese conglomerado, a esa comunidad que se organiza políticamente. Y se organiza políticamente para tener un conjunto de normas, un conjunto de reglas, un conjunto de leyes, un andamiaje jurídico que permite, entre otras cuestiones, garantizar, aparte del orden, cuestiones fundamentales, antes incluso de que tengamos textos constitucionales, lo que desde algunas doctrinas se podría considerar como derechos naturales, incluso desde una visión naturalista. Me refiero al derecho a la vida, a la libertad, el derecho
a la integridad física, el derecho a las libertades individuales y el derecho, por supuesto, a la propiedad privada. Estas cuestiones, desde una corriente jus naturalista, se vinculan incluso con los principios básicos del liberalismo. Luego, el liberalismo va evolucionando y tenemos lo que en su momento fue conocido como el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho es el auge, la implantación de lo que en su momento se denominó también el estado de bienestar. El Estado liberal y el Estado de bienestar o el Estado social de derecho indudablemente son antítesis totalmente opuestas a lo que en su momento fue el Estado absoluto, donde existía únicamente un monarca, un rey, que era el que hacía y deshacía, y era el que tomaba todas las decisiones. El Estado liberal, usted ya tiene división de funciones, división de poderes, hay un parlamento, hay una función ejecutiva, hay una función judicial. Y en el Estado social de derecho, conocido también como Estado de bienestar, usted ya tiene el reconocimiento expreso a través de textos constitucionales de derechos fundamentales como salud, educación, igualdad del voto, igualdad formal, igualdad material, seguridad social, trabajo, salario, etcétera. ¿Por qué he empezado haciendo esta remembranza con algunas de estas cuestiones? Porque creo que es importante entender el para qué y el por qué entonces de nuestra Constitución en el año 2008, cuando habla del Estado ya no únicamente social de derecho, sino el Estado constitucional de derechos y de justicia. Porque el Estado constitucional de derechos y justicia constituye una etapa mucho más avanzada incluso de lo que fue el Estado social de derecho y por supuesto muchísimo más avanzado de lo que en su momento fue el Estado liberal clásico. ¿Por qué? Porque el Estado constitucional de derechos, de conformidad a nuestra Constitución, tiene sobre todo un objetivo primigenio, un objetivo estratégico. ¿Cuál es este objetivo constitucional? Garantizar, proteger el pleno ejercicio y desarrollo de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, toda la arquitectura institucional, todo el diseño de las funciones del Estado, de los poderes públicos y de la institucionalidad en su conjunto, tiene como labor, como tarea primordial, lograr que los derechos que están reconocidos en esa Constitución sean garantizados y los puedan materializar en la práctica a favor de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Qué ocurre entonces? Que desde la vigencia de la Constitución del año 2008, creo que deberíamos dividirlo en ciertos momentos o periodos ya históricos, para llamarlo de alguna manera. Desde el 2008, cuando entró en vigencia la Constitución de Montecristi, hasta el año 2007, en materia de derechos, esa arquitectura institucional que fue diseñada, construida en la Constitución de Montecristi, sirvió precisamente para garantizar y alcanzar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Y hay varios datos que lo demuestran. Cuando se termina este periodo en el año 2017, organismos internacionales como el Banco Mundial, la misma CEPAL, llegaban a la conclusión de que existían más de 2,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianas que habían salido de condiciones de pobreza y de pobreza extrema. El acceso a la universidad pública también se había incrementado, la clase media había incrementado. Esto a su vez generó que muchos chicos de familias que antes vivían en condiciones de pobreza extrema y pobreza y que tenían que trabajar y dejaban de estudiar para poder ayudar a sus familias en la manutención, como se incorporan a la clase media, también tuvieron entonces la posibilidad de escoger. Ya no quiero trabajar, sino que quiero estudiar. Evidentemente esto trajo cosas positivas, pero también trajo ciertas complicaciones, porque al existir una mayor demanda, una un mayor conglomerado, grupo de jóvenes que querían ingresar a la universidad pública, también eso implicaba que la cobertura
tenga que acrecentarse y se necesita más infraestructura, más planta docente, más laboratorios, más personal investigador, más personal administrativo, más presupuesto, en pocas palabras. Y esto también generó ciertos inconvenientes, como por ejemplo el famoso acceso o ingreso a la universidad pública. Pero es indiscutible que la tasa de ingreso a la universidad pública, por ejemplo, en materia del derecho a la educación, se amplió, se profundizó. En materia de desempleo y de subempleo, esas cifras se redujeron. No absolutamente, pero sí hubo una dinámica de mayor crecimiento en materia de la fuerza laboral que se había incorporado al mercado laboral durante esos años y que tenía mejores condiciones. Al punto que también, en cuanto podemos hablar a derechos laborales, la clase trabajadora, por ejemplo, vio incrementar sus ingresos, su capacidad de consumo, poder de alguna manera tener mayor liquidez, y esto a su vez fue producto, entre otras cuestiones, de mayor estabilidad laboral, porque se hicieron reformas legislativas del Código de Trabajo para que exista estabilidad, para que no puedan ser despedidos de la noche a la mañana, para que no se utilicen los contratos a prueba como un mecanismo para deshacerse de los trabajadores. Se incrementó el salario básico, es decir, hubo varios logros en cuanto se refiere a derechos económicos y sociales. Y por supuesto la infraestructura, que fue resultado también de amplios niveles de inversión estatal en distintos sectores, algunos de los que ya hemos mencionado, pero también en el ámbito, por ejemplo, infraestructura a través de hidroeléctricas, para dejar de importar energía eléctrica y al contrario, empezar a exportar energía eléctrica para tener lo que muchos expertos denominan soberanía energética, el cambio de la matriz energética, tal vez la gran deuda durante ese periodo, el famoso cambio de la matriz productiva, que tampoco es que se lo logra de la noche a la mañana, porque eso implica procesos de desarrollo bastante amplios. No se lo puede hacer tampoco eso únicamente en 10 años. Eso probablemente toma 3 décadas al menos. O sea, y hay ejemplos como los famosos tigres asiáticos en su momento, Corea del Sur, Taiwán, lo que le pasó a China igual en su momento. Es decir, este tipo de transformaciones profundas, de cambios estructurales, toma tiempo. Sin embargo, Creo, Enante, hubieron que muchas no cuestiones había buena positivas comunicación. eh, que uno las puede palpar a través de distintos hechos concretos, de distintos datos, evidencia empírica, datos estadísticos que reflejan que el Estado constitucional de derechos y justicia que se proclama en la Constitución de Montecristi efectivamente se cumplió durante ese periodo, durante esta época. Podríamos seguir enumerando más hechos puntuales, pero creo que esos son algunos aspectos que debemos considerarlos. En materia de inseguridad, que es una de las cuestiones que tanto hoy reclama y exige la gente, eje central de la discusión política y de la discusión pública en la actual coyuntura electoral, nos indica que en el año 2017 terminamos con una tasa de criminalidad de 5 crímenes o muertos, 5 homicidios, crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Hoy vamos a terminar el 2023 al ritmo que vamos en una tasa de criminalidad de 40 muertos por cada 100,000 habitantes. 5 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes en el 2017, 40 muertos por cada 100,000 habitantes vamos a terminar en el año 2023. Y esto es el reflejo, y aquí le ato con la crisis institucional, el desmantelamiento de ese Estado constitucional de derechos y justicia. Porque si la arquitectura institucional está diseñada, está construida para garantizar derechos, evidentemente lo peor que les puede pasar a los ciudadanos es que esas instituciones sean desmanteladas, que esas instituciones sean destruidas, que esas instituciones carezcan de presupuesto, que esas instituciones no estén dirigidas por personas formadas en administración pública, con formación política, con experiencia y además con conocimiento de lo público, no con quienes odien el Estado y quienes odien lo público, porque ese es el peor error. Sería similar como si
alguien que toda la vida ha estado en el sector público únicamente de la noche a la mañana pase a dirigir una empresa del sector privado y nunca ha estado al frente de una multinacional o de una corporación del sector privado. Si es que alguien del sector público le toca asumir esa responsabilidad, muy probablemente va a patalear, como decimos popularmente, porque no tiene experiencia en el sector privado y porque las dinámicas de lo privado son distintas a lo público y porque lo público no es igual a lo privado. Entonces, si hay un desmantelamiento del Estado con una clara intencionalidad, porque ojo, creo que aquí hay que agrupar dos elementos que están íntimamente ligados. Por un lado, existe incompetencia, es decir, existe desconocimiento en cuanto a técnicas de Estado se refiere. En el gobierno de Moreno, pero principalmente en el gobierno de Lazo, existe gente que no tenía el más mínimo conocimiento sobre administración pública, sobre todo en el gobierno de Lazo. Por eso es que el gobierno de Lazo incluso es peor que el gobierno de Lenín Moreno, porque en el gobierno de Moreno al menos existían ciertos actores, agentes políticos, hombres y mujeres, que aunque con determinadas actitudes bastante cuestionables, por decirlo suave, al menos conocían ciertos nichos de la administración pública. Pero en el caso de Lazo, si ustedes hacen un recuento desde que él empieza el gobierno, prácticamente todos vienen del sector empresarial, del sistema financiero, vinculados a los grupos de poder oligárquicos que apoyaron en su momento a Lazo. Ninguno con un pasado en la administración pública, ninguno de ellos. Y por un lado, entonces tenemos mucha incompetencia, mucha ineptitud, mucha ignorancia en administración pública. Pero al mismo tiempo tenemos falta de experiencia y de formación política, que también es muy importante. Porque la tecnocracia sin formación política también puede caer en saco roto y no puede servir de nada. Porque la tecnocracia a veces piensa que únicamente desde los conceptos y desde la teoría podemos lograr los objetivos que nos planteamos en la práctica. Y esto no siempre es así. En muchas ocasiones hay que primero evidenciar si es que en la práctica lo que yo quiero aplicar ha dado resultados para luego extrapolarlo a la teoría. Y a veces la tecnocracia peca de vanidad y de soberbia y dice, no, como técnicamente, conceptualmente yo he leído esto, pero nunca lo he aplicado, pero como yo he leído que así debería funcionar, entonces simplemente lo aplico porque lo aplico. Y cuando no hay formación política, esto puede caer en un espacio primero de error, pero además de deslegitimación de esas políticas que tú estás aplicando. Entonces, técnica más formación política más técnica. Ambas cosas son muy importantes y ambas no las ha tenido Lazo, en menor medida Moreno, pero sobre todo este gobierno de Guillermo Lazo. Y ahí yo le agrego un elemento que creo que está atravesado en estos dos periodos, ¿no? En el de Moreno y en el de Lazo. Creo que no es únicamente incompetencia, ineptitud. Creo que también hay una intención deliberada por destruir lo público. Es decir, hubo todo un plan, un maridaje político con determinados actores mediáticos, con los grandes medios de comunicación hegemónicos, con grupos financieros, oligárquicos, con grupos rentistas, élites rentistas, que se han acostumbrado a evadir impuestos, a no pagar tributos, que no procesan materias primas porque no son industriales, sino que básicamente son grupos de importadores que lo que quieren es que el Estado les dé absoluta licencia para importar lo que les dé la gana, así eso significa que los dólares se vayan del país y eso sí perjudique a la dolarización, pero eso es lo que nunca le dicen a la gente. Entonces, había todo un plan por destruir lo público para que la gente sienta desafección, desilusión con lo público, que la gente asuma que lo público no vale. Y bajo esta narrativa, y además ya bajo un hecho concreto que la gente empieza a sentir, porque si ni siquiera son capaces de darte una cédula o de darte un pasaporte, pues indudablemente la gente dice, no, pues si una cédula no me pueden dar, menos me van a poder curar una enfermedad media grave que a mí me dé. Entonces, como si en temas tan elementales como la cédula o comprarles los chalecos
antibalas a los policías no lo hacen, entonces el Estado no sirve para nada. Entonces todo lo bueno es únicamente privado. Entonces hay que chatarrizar lo público y se legitima ese discurso de desmontar el Estado. Se legitima ese discurso de chatarrizar lo público y de vender todo a precio de gallina flaca. Por eso es que en su momento tuvieron la intención de deshacerse incluso de aquellos activos del Estado que a pesar de que le generan ganancias al Estado, pues evidentemente al gobierno y a sus acólitos les convenía más deshacerse de esos activos seguramente para venderlo a algún emporio empresarial vinculado a quienes nos gobiernan. Por eso en su momento querían vender CNT, a pesar de que genera utilidades, por eso en su momento querían vender el Banco del Pacífico, bajo retóricas además bastante perversas, porque recordarán ustedes que cuando se anunció la venta del Banco del Pacífico, Guillermo Lazo dijo que era para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Acuérdense ustedes, o sea, retóricas absolutamente falaces, impúdicas, antiéticas, porque, claro, saben que es un tema sensible, entonces quieren utilizar como herramienta, quieren instrumentalizar un problema gravísimo que tiene el país, que es la desnutrición crónica infantil, ¿a través de qué? A través de la venta del Banco del Pacífico. Y con este tema tan grave para el país, instrumentalizarlo para legitimar el deshacerse de un activo tan preciado para nuestro país, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener claridad que no solo es un tema de incompetencia técnica, no solo es un tema de falta de formación y de inexperiencia política, sino también ya un plan concertado, maquinado para destruir lo público, para que la gente legitime las decisiones de privatizarlo todo. Y aquí nuevamente regreso al Estado constitucional de derechos y de justicia. La Constitución, a Dios gracias y en buena hora, fue el último muro de contención que evitó que este gobierno o el anterior cometan las más grandes arbitrariedades en materia de derechos sociales y económicos para la gente. ¿A qué me refiero? Si no tendríamos el marco constitucional que actualmente nos rige, y por esto, por lo que les voy a decir, es una de las causas por las cuales les ha estorbado tanto la Constitución y siempre han repetido y han querido construir de la Constitución a ser el enemigo político y el responsable en muchas ocasiones de la ineptitud del gobierno. ¿Por qué? Porque si no fuera por esta Constitución, ya habrían privatizado, por ejemplo, el IES. Les aseguro. Pero como la Constitución no les permite, porque es un muro de contención, porque no se puede privatizar la seguridad social, entonces eso les ha limitado a ejecutar toda su agenda, todo su plan, todas sus políticas de austeridad, de austericidio económico o políticas neoliberales como se conocen ya comúnmente. Si no fuera por este marco constitucional, ya habríamos regresado seguramente al contrato laboral por horas, a la intermediación laboral, a la tercerización, ¿sí? Ya habríamos regresado a esas herramientas de flexibilización laboral que en el fondo son perniciosas y que perjudican a los trabajadores. Recuerden ustedes cómo de forma solapada quisieron meternos por debajo un código del trabajo paralelo, que fue el primer proyecto de ley económico urgente que Lazo envió a la Asamblea y que no fue calificado porque no cumplía con uno de los requisitos constitucionales, que es respetar la unidad de materia. Es decir, que no se envíe un proyecto de ley que sea poco más de una fanesca, hecho un chaulafán ahí donde le meten de todo, desde normas laborales hasta de hidrocarburos, hasta de impuestos, de materia agrícola, etcétera, ¿sí? Entonces, la Constitución y el Estado constitucional de derechos al final del día han sido el muro de contención que ha garantizado y ha protegido los derechos más básicos de los ciudadanos y evitado esta ola y esta efervescencia por destruir todo lo público y limitar derechos. Y aquí también quisiera desmontar otra de las narrativas que nos han dicho durante estos últimos dos gobiernos, que para qué sirve la Constitución, por más que enumere un montón de derechos, y al final estos no se cumplen.
que mejor es menos derechos, pero que se cumplan, aunque sean pocos, pero que se cumplan. Miren, no hay peor narrativa más falsa que esa. Y hay que tener mucho cuidado. Cierto es que no todos los derechos que están consagrados en la Constitución se cumplen a cabalidad. Ya quisiera yo y todos que todo lo que está ahí escrito se cumpla, pero es preferible que esté reconocido constitucionalmente antes que no esté reconocido en la Constitución. Si a pesar de estar reconocido, aquí ya no se garantiza salud pública, no se garantiza educación pública de calidad, no se garantiza el acceso a servicios básicos de calidad. Se irrespeta la vida, se irrespeta los derechos de los adultos mayores, de grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas, de niños, niñas, adolescentes, de personas con discapacidad. Si estando reconocido constitucionalmente, hacen tabla rasa de lo que dice la Constitución. Imagínense ustedes lo que sucedería si es que no estaría reconocido en la Constitución. El hecho de que esté escrito en la Constitución nos otorga una oportunidad gigante, que es el de exigir, el de protestar, el de movilizarnos, porque tenemos un justificativo, pues, porque podemos decirles con Constitución en mano al gobierno que sea, que tal o cual derecho está siendo violentado y que es obligación del Estado garantizar, respetarlo para que ese derecho me sea garantizado, para que yo pueda ejercerlo, para que yo pueda materializarlo. Regresando un poquito al tema de la desinstitucionalización, que sería, digamos, la segunda parte de lo que queríamos conversar esta noche, decirles que el proceso de desinstitucionalización está atravesado no solo en los derechos sociales y económicos, también en otros derechos, los derechos civiles y políticos, que el liberalismo, no el socialismo, el liberalismo tantas veces ha defendido y que el liberalismo ha sido precursor de esos derechos. ¿A qué tipo de derechos civiles y políticos me refiero? Las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia. ¿Qué tipo de derechos estamos respetando en esa materia si tenemos una función judicial que está atravesada por la corrupción? Si tenemos jueces y fiscales que están cooptados por las bandas del crimen organizado. Si tenemos jueces y fiscales que también hay honestos, hombres y mujeres que no se dejan corromper, pero que en cambio viven amenazados por las bandas del crimen organizado. Y que esas frases que veíamos tan lejanas en las series de Pablo Escobar en Netflix o del Chapo Guzmán de México y veíamos que les decían plata o plomo, pensábamos que nunca iban a llegar acá. Y de pronto nos encontramos con que hay fiscales y jueces asesinados, porque el Estado fue incapaz de garantizarles su seguridad, su vida, la de sus familiares. ¿Qué tipo entonces de función judicial vamos a tener encargada de garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, una justicia independiente, imparcial, expedita, que se resuelvan las causas en el menor tiempo posible, si estamos o cooptados por la corrupción o cooptados por el terror y las amenazas de las bandas del crimen organizado? ¿Qué tipo de derechos civiles como la libertad de salir a la hora que a mí se me pegue la gana, a donde se me pegue la gana a mí, perdón, la crudeza de mis palabras? ¿Qué tipo de libertad se me va a garantizar si la policía está en indefensión absoluta? Si yo no sé si saliendo ahorita de mi trabajo a las 8:30 de la noche, me van o no me van a asaltar aquí afuera, en la calle. ¿Qué tipo de libertad para transitar libremente voy a tener? Libertad, principio fundacional del liberalismo clásico. Lo que tantas veces han defendido los liberales, y que por supuesto quienes tenemos una posición política de izquierda progresista también defendemos. La libertad. ¿Qué tipo de defensa y de derecho civil, de defensa a la propiedad privada puede existir? Y si ahora uno ya no sabe si puede salir con un reloj o con el celular a la calle, porque probablemente te asalten. O si vas con tu mochila y la computadora en la mochila, capaz te asaltan y te matan por una computadora. Entonces, fíjense en ustedes cómo los procesos de desinstitucionalización, porque a veces la derecha piensa que este tipo de procesos, y este es otro falso dilema que tratan de posicionar en nuestra cabecita, que la izquierda solo pelea por los derechos económicos y sociales. Salud, educación, trabajo, salario digno, seguridad social, vivienda. También peleamos por los derechos que el liberalismo promovió en su momento. ¿Cómo podemos respetar la propiedad privada si la policía no tiene ni siquiera chalecos antibalas?
Si hoy tenemos policías express graduados en 6 meses, antes era 2 años la formación mínima, hoy tenemos policías express graduados en 6 meses que no tienen ni siquiera las armas de dotación ni las municiones suficientes para poder repasar, practicar en el polígono. En 6 meses, ¿en serio creen que pueden salir a enfrentar la inseguridad, la delincuencia? ¿Qué tipo de institución policial tenemos? ¿Qué tipo de institución militar tenemos? Las Fuerzas Armadas y la policía también están infectadas por malos elementos. Están cooptadas por las bandas del crimen organizado. Lamentablemente es así. Y si no se depura a estas instituciones, poco o nada podremos hacer para combatir la criminalidad, la violencia que azota al país. Si no tenemos políticas públicas en materia social, lo que ya hemos hablado, educación, salud, alimentación, si tenemos más de 2,5 millones de ecuatorianos viviendo en hambre, porque comen una sola vez al día, no son datos míos, son datos de la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas. Si tenemos más de 6 millones de ecuatorianos que sobreviven diariamente con $2.80 y muchos de ellos con $1.80 al día, con $1.40 al día, perdón, ¿cómo no vamos a tener altos índices de criminalidad, pues, y de violencia estructural? Entonces, por un lado, los aparatos represivos del Estado, quienes deben hacer uso del monopolio legítimo de la violencia que le pertenece al Estado, no tienen lo necesario, como en el caso de la policía, o están infectadas también por malos elementos. ¿O acaso la crisis institucional del sistema de rehabilitación social es solo porque las bandas delincuenciales hacen lo que les da la gana? Es porque existe la anuencia y la complicidad del Estado. Pero si hace un par de semanas atrás vimos a uno de los líderes de las bandas dando una rueda de prensa con la anuencia y con la cobertura de un policía al lado. Entonces, el proceso, la crisis de desinstitucionalización ataca a todos los derechos constitucionalmente reconocidos. No hay garantía, por ejemplo, en materia de derechos políticos para que podamos elegir o ser elegidos en libertad. ¿Qué tipo de garantías hay si tenemos un árbitro electoral que durante cada proceso electoral no tiene el presupuesto? Hasta hace poquito el CNE estaba mendigando al Ministerio de Economía y Finanzas de Lazo que le entregue el presupuesto. Hasta hace poco el CNE no sabía si es que determinadas candidaturas iban o no iban a participar. Ahora no sabemos si es que estará garantizada nuestra seguridad para el próximo 20 de agosto. Dios no quiera y pase alguna barbaridad. No estoy diciendo eso, cuidado. Pero ¿qué tipo de garantías tenemos los ciudadanos para ir a sufragar el próximo 20 de agosto? Si asesinaron a un alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinaron a un candidato presidencial, Villavicencio, ¿qué tipo de garantías podemos esperar los ciudadanos comunes? Cuando no hay instituciones fuertes, evidentemente los derechos se pulverizan y no se garantizan, y eso a su vez genera un clima de violencia inusitada, violencia estructural. Por supuesto, diciendo todo esto, no quiero decir que antes, en la época del presidente Correa, todo haya sido una maravilla y que no hayan existido errores. Ciertamente hubo errores y yo creo que hay cosas que se pudieron hacer mejor. Ciertamente nuestras instituciones también tenían complicaciones. No teníamos la mejor institucionalidad de Latinoamérica, pero al menos en materia de derechos económicos y sociales se avanzó muchísimo. Creo que las mayores deudas y que se mantienen hasta el día de hoy en materia de derechos civiles y políticos, independencia judicial, fortalecer eso, independencia tal vez en materia electoral, pero en derechos económicos y sociales creo que nadie puede negar los innumerables avances y la estabilidad institucional que existió en ese sentido en la época del expresidente Correa. Y otras cosas que se pudieron haber hecho mejor, ciertamente. Pero lo que hemos vivido durante los últimos 2 periodos ha sido algo abominable, al punto que uno podría decir que no hay Estado. No solo que no hay gobierno, no hay Estado, porque la crisis es sistémica. O sea, no es una crisis únicamente de la función ejecutiva y de sus ministerios, es una crisis sistémica a todo nivel. Función judicial, función electoral, función de transparencia y control social, con los órganos que la componen, eh,
función legislativa que en este momento está disuelto. Es una crisis sistémica. Aparatos represivos del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Y si a eso ustedes le agregan una crisis ética en distintas instituciones, y cuando hablo de instituciones no me refiero específicamente a lo público, sino, por ejemplo, instituciones también pueden ser los grandes conglomerados mediáticos. Hoy la verdad está siendo continuamente devastada. Cuando hablo de que la verdad está siendo devastada, me refiero a la manipulación mediática, a la manipulación que se hace desde las altas esferas y desde los altos engranajes mediáticos. No sé si ustedes pudieron ver estos días, pero se posicionó muchísimo un pequeño clip del video del spot publicitario del presidente Correa, en el que hace referencia a una frase de una canción que habla que mi venganza personal será el derecho que tengas a las flores, a la educación, a una vida digna, etcétera. Y su candidata presidencial también la menciona. Pues bien, esa partecita que habla Correa fue editado y fue difundido por medios internacionales como La Nación de Argentina y como Semana de Colombia, que claramente tienen una línea editorial de derecha, muy de derecha. Pero imagínense ustedes que aquí el pecado no es que tengan línea ideológica, es pecaminoso cuando dicen que son neutrales y todos sabemos que no son neutrales. Pero lo pecaminoso no es que tengan línea ideológica, lo pecaminoso es que mientan y engañen a la gente. Eso es lo pecaminoso. Y que manipulen este tipo de fake news para posicionar imaginarios en la gente, para construir narrativas, para construir verdades desde la posverdad, desde la mentira y el engaño. Entonces, lamentablemente, vivimos una crisis a todo nivel y me atrevería a decir que también existe una crisis del sistema de partidos. Hay una crisis, no tenemos partidos políticos sólidos, hay que hacer una reforma institucional ahí al respecto, reformar el código de la democracia, para lo cual no es necesario topar la Constitución, tal vez una, dos cuestiones se podrían topar de la Constitución respecto al sistema de partidos, pero en términos generales hay varias cuestiones que bien pueden ser aterrizadas directamente en el código de la democracia, sin necesidad de topar la Constitución, y garantizar mejores candidatos, ¿sí? Que es muy importante, porque el mal asambleísta, el mal alcalde, el mal prefecto, el mal presidente no cae del cielo. Son hijos, los alumbran los partidos y movimientos políticos. Ellos los alumbran y ellos son los que nos ponen las opciones para que nosotros escojamos esos candidatos o candidatas que luego se convierten en autoridades de elección popular. En esta parte final quisiera decirles que es fundamental, ojalá como país seamos capaces de ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas básicos. Creo que una agenda política mínima es fundamental. Yo creo que hemos de coincidir la gran mayoría en que se necesita salud pública de calidad, educación pública de calidad, trabajo y salario digno, y para eso hay que permitir y garantizar el acceso a crédito público productivo, incentivar también a que la banca privada entregue crédito productivo no solo de consumo, a que se regulen las tasas de interés, que no sean las más altas de América Latina, ¿sí? Creo que también es fundamental ponernos de acuerdo en un plan integral, en un plan de política criminal para disminuir progresivamente la tasa de homicidios, la inseguridad en el país, que no se lo va a lograr de la noche a la mañana. Esto nos va a tomar tiempo, ¿sí? Creo que son los 4 o 5 temas que acabo de enumerar básicos. Creo que eso se debe poner sobre la mesa y creo que es el gran desafío. Ojalá las fuerzas políticas en algún momento de nuestro país sean capaces de coincidir en esto y desde la sociedad civil plantear la recuperación del estado social, promover un estado de bienestar, ¿sí? O el buen vivir, como se lo denomina en nuestra Constitución, que para mí es la analogía de un estado de bienestar que los europeos lo tuvieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Terminó en 1945 y vivieron este apogeo hasta prácticamente mediados de la década de los 70 del siglo pasado.
algo que en América Latina no ha existido. Y cuando en algún momento se ha intentado implantar, las élites despiadadamente lo han desmontado. ¿Qué creo que se debe discutir también en el país? Y este es un tema que sí merece mucho análisis y mucha discusión, y que siempre han sido renuentes nuestras élites, los grupos de poder, el tema de la política fiscal. Quienes más ganan, más deberían pagar en nuestro país, respetar lo que dice la Constitución de la República, el principio de progresividad en materia fiscal, equidad en materia de tributos, evitar la evasión fiscal. ¿Qué vamos a hacer para que no suceda lo que la CEPAL ya dijo en el año 2020, que más de 7.000 millones de dólares habíamos perdido por concepto de evasión fiscal? ¿Qué vamos a hacer para cobrar los impuestos de los 500 grupos económicos que tienen litigios con el Servicio de Rentas Internas? ¿Cómo vamos a garantizar que quienes tienen mayores rentas, mayores patrimonios, mayores riquezas, paguen más? ¿Por qué no discutir en estos momentos de crisis económica del Ecuador una contribución, un impuesto especial a la riqueza, un impuesto a los activos, un impuesto a los grandes patrimonios, a las grandes fortunas? En varios países ya se lo ha hecho. Que quienes más han ganado, por ejemplo, las farmacéuticas, la banca, que aporten de manera solidaria para tratar de tapar el hueco fiscal que el gobierno banquero nos está dejando, que dicho sea de paso, se habla de aproximadamente algo más de 8.000 millones de dólares de déficit cuando cerremos este año. Ahí quiero terminar, no quiero agotarles más y bueno, pues agradecerles más bien por su tiempo y espero pues haber abordado algunas cuestiones que me parecían importantes y simplemente terminar con esta reflexión, decirles que entre mayores son los niveles de desigualdad, de la asimetría entre quienes tienen muy poquito y son muchos, y entre quienes tienen mucho y son muy poquitos, mayores niveles de violencia existirán. Hay una relación de causalidad entre desigualdad y violencia estructural en un país, en una sociedad. Las sociedades menos asimétricas, menos desiguales, donde todos tengan igualito, no estoy hablando de eso, pero sí sociedades más justas, más equitativas, con justicia social, esas sociedades son menos violentas, son menos polarizadas y esas sociedades son más cohesionadas y logran construir proyectos de Estado-nación a mayor o a más largo plazo. Excelente. Invito a Jenny Sangurima, nuestra compañera presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil, a, a participar. Active el micrófono, Jenny. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por darme el paso. He quedado anonadada, Mauro, en verdad es algo terrible lo que estamos pasando en la actualidad. Quisiera agradecerte por tu apertura el día de hoy. En verdad que esto sería un foro con miles, cientos de personas que estén al tanto de la situación, esas personas indecisas en las cuales necesitamos que cambie el rumbo de este país de la manera más rápida, de manera urgente. Con lo que acabas de indicar, Mauro, evidentemente estamos en un desgobierno, como indicaste tú, no tenemos un Estado, no tenemos gobierno, no tenemos Estado, y evidentemente eso es lo que nos ha provocado la desinstitucionalización de muchos grupos en los cuales serían beneficiosos para nosotros si es que existiera, pero lastimosamente no existe en este momento. Quisiera agradecerte, Mauro. No sé, algo más, Alejandro, que se nos escape, porque en verdad Mauro ha tenido una conversación bastante didáctica, que todo el mundo lo puede entender de una manera rápida, lo que nos hace falta en este momento, que es cambiar de gobierno, cambiar de Estado. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Julio. Mauro. Carlos Julio. Sí, una cosita, Mauro, para terminar, me gustaría tu opinión sobre el momento político actual en cuanto a las elecciones.
la preocupación enorme en este momento de cómo garantizar que los resultados de las elecciones puedan ser los que realmente reflejen la voluntad popular. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero, muchas gracias por esas palabras de apreciadas, Jenny. Para mí ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Yo ya tengo que irme más luego, que tengo que cumplir ahí otro compromiso personal, pero les agradezco de verdad por la apertura. Respecto de la consulta que me hacía Carlos, bueno, creo que evidentemente las organizaciones políticas deben intentar realizar un control electoral lo más exhaustivo posible. En el caso principalmente de Luisa González, creo que tienen que desplegar a todos sus militantes, sus brigadistas. Aproximadamente en el país hay más de 40.000 juntas receptoras del voto. Lo ideal sería tener ese número de brigadistas, pero sabemos también que eso es complicadísimo por los costos, por lo que esto implica económicamente. Seguramente las maquinarias electorales con billeteras más frondosas tendrán esta posibilidad, porque cada delegado de cada organización política tiene derecho a llevarse una copia del acta de la Junta Receptora del Voto y eso a su vez te permite realizar a ti tu escrutinio paralelo, lo cual es absolutamente legal, absolutamente permisible, ¿sí? Para que tú puedas ir realizando un contraste entre los datos que te proyecta la web del CNE y los datos que tú vas sistematizando, incorporando en tu centro de acopio, por llamarlo de alguna manera. Creo también que es muy importante los delegados ya en cada una de las juntas provinciales electorales. Ahí es donde se realiza también el escrutinio, donde se ingresan las actas, donde llegan actas también con inconsistencias numéricas por falta de firmas de los miembros de las juntas receptoras del voto. Eso es fundamental, eso es muy importante y por supuesto creo que también hay que decirle a la gente que hay que cuidarse, que hay que tomar ciertas precauciones. Me preocupa mucho el tema de la seguridad. Ojalá esto no desmovilice a los electores y vaya a provocar una ola de ausentismo bastante preocupante en el país. Reitero, espero que esto no suceda y hacerles un llamado a la paz también. Creo que luego del asesinato execrable, brutal, en contra de Villavicencio, que todos los rechazamos, ¿sí? Independientemente de las diferencias políticas que existían en su momento con él, pero creo que el ambiente está muy crispado. eh, el lenguaje de odio nuevamente se ha exacerbado terriblemente y creo que más bien desde quienes tenemos una posición progresista de la vida, que defendemos los derechos sociales, económicos para la gente, creo que hay que bajar las aguas, no alimentar ese escenario y demostrar todo lo contrario, como se diría cotidianamente. Creo que hoy más que nunca necesitamos mucha prudencia, mucha serenidad para evitar cualquier atisbo de violencia que pueda ser resultado de un enfrentamiento político. Muy Bien, muchas ah, gracias, Mauro, por tu presentación, por los excelentes criterios que nos has manifestado esta noche. Ha sido muy interesante y como decía Jenny, pues cualquier ecuatoriano que escuche este mensaje lo entiende sin ningún problema. Eh, Nos sentimos honrados de haberte tenido esta noche con nosotros y te agradecemos una vez más. hasta una próxima oportunidad en Construyendo Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.